Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, este espacio que apartamos durante el día para introducirnos en la meditación y en la lectura de las Escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Dios todas esas palabras que nos levantan, que nos fortalecen, que nos llenan, que sacian todo nuestro ser y que nos ayudan a crecer para salvación. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IDE y de nuestro canal, una vez más les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta hora a nuestros estudios. Y antes de iniciar la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, a que le den me gusta a nuestros contenidos, que es muy importante para nosotros, y también a que se suscriban a nuestro canal para así seguir conformando nuestra comunidad de amantes, de lectores y estudiosos de la palabra de Dios. Y antes de la meditación del día de hoy, quiero hacerles la invitación para que se unan a nuestro club de lectura que estamos realizando, que estamos haciendo. Estamos conformando una comunidad a través del WhatsApp, a través de un grupo en el WhatsApp. Y entonces, los datos están ahí en la cajita de comentarios y tenemos transmisión en directo todos los sábados a las 6:30 de la mañana, hora española, y también los miércoles. Todos los miércoles estamos también en directo. La información está ahí en la cajita de comentarios. Vamos a continuar entonces con el estudio del capítulo de Mateo, del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Hemos visto entonces en este capítulo 12 cómo se levantan unas personas a razonar, a criticar los milagros que está haciendo el Señor. Vemos que el Señor ha hecho grandes milagros, ha hecho grandes cosas, grandes maravillas. El capítulo 12 iniciaba con un milagro que el Señor hizo en Shabbat, como el Señor sanó a un hombre que tenía la mano seca. Y entonces los fariseos, los religiosos, las personas que estaban a cargo de enseñar la palabra de Dios, simplemente empezaron a criticar, empezaron a generar malos comentarios, a generar, como se dice el dicho, mala atmósfera. Y eran personas que no tenían en su corazón el agradar a Dios. Simplemente ellos querían agradarse a sí mismos e interpretaban la palabra de Dios según sus propios criterios y sus propios corazones. De hecho, el Señor les dijo de una manera muy fuerte en el episodio anterior, en el capítulo anterior lo veíamos. Él les hablaba y les decía que eran una generación de víboras. Les decía que eran un árbol malo y que del corazón del hombre salían los pensamientos y las palabras. Entonces dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Él estaba en esa discusión con este grupo, con estas personas, y en medio de esa discusión, y recordando un poquito lo que nos dijo en la última lectura que hicimos, aparecen otras personas. Parece ser que era otro grupo que le hacen una pregunta también para tentarle, que le hacen una pregunta y le hacen un comentario, igual, con la misma actitud. Y dice lo siguiente, vamos a leer desde el versículo 38 en adelante. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás,
en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces vemos cómo se levantaron unas personas, parece ser que era otro grupo de personas, no era el mismo grupo que había discutido antes con el Señor. Estas eran otras personas. Y le dicen, Señor, es que deseamos ver de ti señal. Y es muy fuerte porque ellos eran testigos o habían sido testigos de los milagros que el Señor había hecho. Lo habían visto los milagros, habían visto la sanidad, habían acabado de ver cómo el Señor sanaba a un hombre que tenía la mano seca, la mano mala. Habían visto seguramente cómo el Señor sanó a muchos enfermos, pero sin embargo están diciendo, Señor, muéstranos una señal. O sea, en otras palabras, no era suficiente, para ellos no era suficiente con los milagros que habían presenciado. No era suficiente con ver una sanidad, no era suficiente con ver cómo el Señor resucitaba a una niña muerta, no era suficiente ver cómo el Señor le devolvía la vista a los ciegos. No era suficiente. O sea, esto es muestra de un corazón endurecido. Y esto nos lleva a pensar, cuando el corazón del hombre se endurece, se pueden ver muchos milagros. Podemos presenciar, ser testigos de muchos milagros, incluyendo en nuestra vida. Pero estamos esperando una señal. Ahora, ¿qué señal estaban esperando estos personajes? Pues estaban esperando una señal, la señal que ellos querían ver. Y aquí viene algo bien importante entender. Muchas veces hay personas que le piden al Señor la señal que ellos quieren ver, no la que el Señor quiere mostrar. Y eso son dos cosas muy diferentes. O sea, estaban tratando de imponerle al Señor sus propias normas y sus propios criterios. Y entonces aquí vemos que hay muchas personas que cometen ese error. De decirle, Señor, si esta persona es para mí, que venga vestido de blanco. Mire, y que esa sea la señal. Señor, si voy a tomar una decisión, que llueva hoy. O que haga un día muy bonito. Mire, nosotros no tenemos por qué pedirle esa señal. Lo que nosotros queremos, el Señor sabrá qué señales y qué muestras nos da. Y entonces ahí vemos cómo el corazón de estas personas estaba tan oscurecido, estaban tan enceguecidos, que el Señor les había mostrado milagros, habían presenciado prodigios, habían presenciado sanidades, cosas extremadamente poderosas delante de Dios, pero eso no les bastaba. Ellos estaban pidiendo una señal. Entonces mire lo que les dice el Señor. Dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Mire, entonces él les dice, en otras palabras les dice, es que ustedes son una generación mala y adúltera. Utiliza dos palabras aquí en este versículo. Mala porque había maldad en su corazón. Recordemos siempre la intención que estas personas tenían cuando le hacían estas preguntas al Señor. No era porque querían saber las cosas, porque tenían conocimiento. No. Estas personas siempre le hacían este tipo de preguntas al Señor para tentarle, para saber en qué se equivocaba, para luego acusarle, para ponerle pruebas. O sea, esa era la intención que ellos tenían. Y entonces dice aquí el Señor que eran una generación mala, porque había maldad en su corazón, porque no habían cosas buenas. De hecho, el Señor en los versículos anteriores se los está diciendo. Ustedes son una generación de víboras,
ustedes son árbol malo, que dan fruto malo, y a lo largo del resto del Evangelio el Señor se los va a estar diciendo. Entonces, mire, primero le dice que es una generación mala, pero luego les dice que son una generación adúltera. Y aquí tenemos nosotros que enfocarnos en lo que la Biblia nos muestra acerca del adulterio. Y el adulterio, hay distintos puntos de vista del adulterio. Y sabemos que el adulterio, pues en primer lugar, tenía que ver con tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposa o su esposo. Pero el adulterio también tiene que ver con un entorno o hace un énfasis a nivel espiritual, porque tiene que ver con romper el pacto con Dios. Y cuando el Señor nos habla de este tema, pues también nos está hablando de eso. No solamente de la parte sexual, sino también de la parte espiritual. Entonces, el adulterio tiene que ver con romper ese pacto con el Señor. El adulterio también tiene que ver con alejarse de Dios e irse detrás de otros dioses, otras creencias también. Eso es. Este tema lo podemos mirar muy gráficamente cuando estudiamos el libro del profeta Oseas, que ahí nos muestra a través de un ejemplo bastante dramático de un drama que el Señor, que Oseas vivió con el Señor, de cómo el corazón de Dios se entristece y queda muy herido, muy tocado cuando hay un tema de adulterio espiritual. Entonces el Señor les decía a estas personas que eran una generación mala y adúltera. O sea, no había nada bueno en ella. Y dice que esta generación mala y adúltera demanda señal. O sea, como decíamos hace un momento, pues no les bastaba con los milagros, no les bastaba con ver prodigios, no les bastaba con ver cosas sobrenaturales, sino que estaban pidiendo una señal. Y entonces dice el Señor, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, el Señor no les dice más, no les dice más. Les dice, la única señal que van a ver es la señal del profeta Jonás. Ahora, para entender esto, pues tenemos que remitirnos a estudiar este libro de Jonás. Este libro de Jonás, que es un libro muy bonito, es un libro corto, es un profeta del Antiguo Testamento. Y pues yo creo que todos en algún momento pues hemos escuchado la historia hasta cierta parte de cómo Jonás iba por el mar, fue rebelde, se lo tragó un gran pez y bueno, todo eso. Pero no hemos profundizado. Yo le invito a que vaya y lo estudie. Yo le invito a que vaya y medite en este libro que tiene muchas cosas que nos pueden hablar, en las que el Señor nos puede hablar. Y dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, mire que aquí no menciona el tipo de pez, simplemente nos dice que es un gran pez. Aquí el Señor está explicando en qué consiste la señal de Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, el Señor les está diciendo, mire, el profeta Jonás, eso que vivió el profeta Jonás, era una señal profética de lo que le va a suceder al Hijo del Hombre. Y aquí una vez más tenemos una conexión preciosa con el Antiguo Testamento. O sea que una vez más tenemos que entender que cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos está apuntando a Cristo, nos está apuntando a la redención, nos está apuntando a la resurrección del Señor. Y ahí entendemos, cuando llegamos a este punto del Nuevo Testamento, del Evangelio, entendemos por qué el Señor escogió a Jonás y por qué le pasó lo que le pasó, por qué tuvo que vivir esa situación. Es una señal profética de qué?
del proceso que vivió el Hijo del Hombre al morir y resucitar. Entonces dice que la única señal que verán es la señal del profeta Jonás, que estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches. Dice, y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, cuando estudiamos el libro de Jonás, nos encontramos en el capítulo 2 que Jonás realmente murió. Jonás realmente murió. Él estuvo muerto. Pero luego el Señor lo devolvió a la vida. Eso lo encontramos en el capítulo 2, porque ahí nos dice que hasta el Seol, que estuvo en el Seol, que estuvo en las profundidades del abismo, todo eso. Entonces eso nos permite entender con más profundidad lo que significa esto. El Señor les estaba diciendo que la señal que ellos iban a ver era la señal de que el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra, es decir, muerto 3 días y 3 noches. Y asimismo iba a salir a la luz. Luego dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y es aquí más que Jonás en este lugar. Y luego habla de la reina del sur, de la reina de Saba. ¿Qué pasó con estos dos casos? Miren, el Señor les está diciendo, miren, tienen más nivel de arrepentimiento las personas de Nínive. ¿Qué pasó? Si estudiamos el libro de Jonás nos damos cuenta de que Jonás fue muy rebelde y por su rebeldía pues el Señor le dio una lección. Y luego de que la ballena o el gran pez botó a Jonás a la playa, él se fue a Nínive. Y él se fue a Nínive a predicar, a anunciarles que el Señor iba a destruir la ciudad. ¿Y qué hicieron estos hombres? Se arrepintieron. Estos hombres tuvieron, la ciudad entera tuvo un arrepentimiento y Dios perdonó. Dios perdonó el juicio que venía contra Nínive. Y entonces lo que el Señor les está diciendo es que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, fueron más sabios, más entendidos los hombres o las personas, los ciudadanos de una nación pagana, de una nación pecadora, de una nación que nunca había tenido contacto con Dios y se arrepintieron. O sea, lo que el Señor les está diciendo es, miren, ustedes que han estado aquí, que han sido israelitas, que han escuchado las palabras de Dios, que han recibido la Torá, no tienen un nivel de arrepentimiento todavía. O sea, podríamos decirlo que son más justos estos ciudadanos de Nínive. ¿Cómo se arrepintieron? Ahora luego dice, y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Y esto está haciendo alusión a la reina de Saba. La reina de Saba era una reina, el reino de Saba era un reino extranjero. Era un reino que más o menos se cree que está ubicado por los lados de Etiopía, Yemen, por esa zona que es la que llaman el Cuerno de África, por esa parte. Entonces, eso era el reino de Saba. Y dice que esta mujer, al escuchar la sabiduría de Salomón, se fue desde allá, viajó tantos kilómetros para llegar a escuchar los proverbios, para llegar a escuchar los dichos, para escuchar al hombre más sabio, el que es considerado como el hombre más sabio de la tierra. Y entonces aquí viene otra alusión. Ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. O sea, la sabiduría de Salomón se convirtió en famosa. Y entonces esto nos deja a nosotros también una lección, que a veces estamos nosotros cerca de la palabra, estamos cerca de nuestra sede, de la iglesia, tenemos
todo a la mano. Y hay personas que vienen de muy lejos a escuchar la palabra, que se pegan un recorrido tremendo para escuchar la palabra de Dios y nosotros simplemente no vamos. Y eso le pasa a muchos creyentes, a muchos cristianos. Tienen la iglesia al lado, tienen el beneficio al lado y no van por muchas razones. Porque tienen sueño, porque les da pereza, porque no se quieren perder el partido de fútbol, etcétera, etcétera. Miren, amados hijos de Dios, va a llegar un momento en que no nos podemos reunir. Ya hubo un ensayo hace 4 años. Hace 4 años, cuando tuvimos la pandemia, nos encerraron a todos y dieron la orden de que no se podían hacer reuniones públicas, ningún tipo de reunión. Y la iglesia quedó cerrada, las iglesias quedaron cerradas. Aproveche el tiempo, aproveche que usted tiene una iglesia al lado, que usted tiene unos pastores al lado. Vaya a la iglesia, congréguese. Mire, dejar de congregarse es algo que está prohibido por Dios. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Mire que el Señor aquí nos está ilustrando en este pasaje, nos está dando muchas cosas. Y dice que los hombres de Nínive condenarán esta generación. La reina del sur, la reina de Saba, se levantará en juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino muchos kilómetros para escuchar la palabra de Dios. Y los que estaban ahí al lado no la quisieron escuchar. Los que están ahí no la quieren escuchar. No quieren ver las señales. Ahora dice el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mire, aquí este pasaje, el Señor está hablando de esa generación. Y aquí viene algo que es bien sorprendente. Mire, y esto es una lección para los que estudiamos la palabra de Dios. Mire, no podemos, una de los principios básicos del estudio de la Biblia es no sacar pasajes de contexto. No saque pasajes fuera de su contexto. Y eso es lo que muchas personas han hecho. Han sacado este pasaje de su contexto y han armado doctrinas muy grandes y muy peligrosas. Y esto es delicado, mis amados. ¿El Señor de qué está hablando aquí en este punto? El Señor le está hablando a esa generación mala, perversa y adúltera. Y está dando un símil, aquí hace una pequeña parábola y nos da un pequeño ejemplo de lo que pasa con esa generación que no quiere convertirse, que no quiere sanar su corazón, que no quiere abrir sus ojos a las señales o a los milagros, a las obras del Señor. Está hablándole a esa generación. Y está dándonos aquí una lección espiritual. Ahora, recuerde que el Señor hacía liberaciones. El Señor hacía liberaciones. Y aquí nos está contando algo bien especial. Miren, y nos está diciendo, mire, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Nos está diciendo una verdad espiritual. Pero también le está hablando a la generación perversa y adúltera. Dice que el espíritu inmundo, cuando sale, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Mire, aquí el Señor nos está tratando de explicar que esta generación, pues, decidió continuar bajo el poder de Satanás. Entonces los compara a una persona de la que ha salido, pues, un espíritu
pero para volver a ella con una fuerza 7 veces, multiplicada 7 veces. Ahora, esta parábola presenta la posesión demoníaca del cuerpo de un hombre. Ahora, como Cristo había expulsado recientemente un demonio, pues los judíos habían dicho que Jesús tenía un demonio, y esto le da la ocasión al Señor para mostrarles pues lo grande que era el poder que Satanás ejercía sobre ellos mismos. Entonces, aquí el Señor está hablando de un cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? Mire, ese cuerpo es la casa de Israel. Ese cuerpo tiene que ver con la casa de Israel. Pero también nos da una lección a nivel espiritual. Y a nivel espiritual aquí nos encontramos, pues, los secretos de la liberación y de este tipo de incursiones que hacen los espíritus en las personas. Sí, los espíritus pueden poseer las personas, pero poseen a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que no han recibido y que nunca han aceptado a Cristo en sus vidas. Ahora, yo quiero aquí hacer la aclaración. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos ser poseídos, pero sí ser oprimidos por Satanás. Y les voy a explicar la diferencia. La posesión satánica se da por puertas que se han abierto, por prácticas que las personas hacen en su vida. Hay personas que juegan con el mundo espiritual, han hecho prácticas muy fuertes en la parte del ocultismo, en la parte de hechicería, de brujería. Hay prácticas que son de alto nivel. Y los espíritus toman posesión, toman autoridad en el corazón y en el cuerpo de la persona. Entonces, las personas pueden ser poseídas, sí, claro, aquellos que no han recibido a Cristo. Pero los que hemos recibido a Cristo, el espíritu no puede entrar. Pero entonces puede hacer daño desde fuera. Y eso es lo que se llama una opresión. No puede poseernos a nosotros, pero sí hace daño desde fuera. ¿Y cómo es el daño que hace desde fuera? Bueno, muchas veces es con enfermedades, muchas veces también es con dolencias, con dolores, con quebrantos. Así actúa Satanás. Esa es la forma como él actúa. Entonces dice que cuando un espíritu sale de la persona, él dice que él se va por lugares secos, busca reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Y esto aquí nos lleva a entender que cuando una persona es liberada, lo primero que tiene que hacer es llenar su vida con la presencia de Dios. Llenar su vida de Dios. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que no llenan su vida con el Señor. Su casa está vacía. Su vida está vacía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vuelve ese espíritu a seguir molestando. Y dice que viene y pone a la persona peor. Ahora, esta parábola está haciendo también referencia el Señor a la nación de Israel, a la nación judía, a la nación que rechazó los milagros, que rechazó los prodigios de Dios, que rechazó los milagros que el Señor estaba haciendo, que rechazó el mensaje del Señor. Porque eso es lo que sucede. Y entonces, cuando hay una nación, un grupo de personas que rechazan el mensaje del Señor abiertamente, que no lo quieren recibir, que no quieren saber nada de milagros y de lo que el Señor hace, pues entonces su estado, su postrer estado, será peor. Y eso, una vez más, aquí vamos a llegar, una vez todo confluye, a Romanos capítulo 1. Los que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces su corazón fue entenebrecido y Dios los entregó a una inmundicia
y a un estilo de vida vergonzoso, a un estilo de vida de pecado. Estudie Romanos capítulo 1. Yo le invito. Mire, este es el destino. Y dice aquí al final, así también acontecerá a esta mala generación. Ese es el destino de la generación que rechaza a Jesús, que rechaza el Evangelio, que rechaza la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted en este momento es, ¿está usted rechazando la palabra de Dios? ¿Está usted rechazando los milagros que Dios está haciendo en su vida? Vamos a preguntarnos eso. ¿Qué clase de generación somos? Ahora, continuando, el versículo 46, ya termina el capítulo 12, dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Mire, aquí nos encontramos entonces en este versículo 46, ya al final del capítulo 12. Como dice que vinieron la madre y los hermanos. Sí, Señor, esto nos está diciendo que Jesús tuvo hermanos, que María tuvo más hijos. Y este es uno de los pasajes clave para desmontar toda una teoría, toda una teología que en la Iglesia Católica nos predicaron y nos dijeron de la virginidad perpetua de la Virgen. No es así, aquí está, aquí lo dice. La madre y los hermanos del Señor Jesucristo vinieron a visitarlo, vinieron a hablar con él, querían saber de él. Entonces entendamos esto. La palabra de Dios a nosotros nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Aquí estamos aprendiendo muchas cosas. El Señor Jesucristo tuvo hermanos. María y José tuvieron más hijos porque eran un matrimonio legalmente constituido delante de Dios. Y no era ningún pecado tener hijos. Pero entonces dice que una persona viene y les dice, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces Jesús le dice a esta persona, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mire, mi madre y mis hermanos son los que están aquí. Y señaló a los discípulos. Y esto a nosotros nos deja una lección bien grande. Mire, no es que el Señor estuviera rechazando a su familia. Porque el Señor no está rechazando a su familia. El Señor tenía una misión mucho más grande que apegarse a su familia. El Señor tenía una misión. ¿Y qué les dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Mire, esto es muy sencillo de entender. Estamos hablando de familia. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, inmediatamente hace parte o se convierte en parte o nos convertimos en parte de la familia del Señor. Ya no somos extraños dentro de esta comunidad. Y aquí hay algo bien bonito. Mire, hay personas que están solos y solas en la vida. No tienen familia, no tienen hermanos, no tienen padres. Están solos y mueren solos cada día. Pero qué bonito es tener una familia. Qué bonito es tener una familia que se preocupe por nosotros. Qué bonito es tener una familia que esté pendiente, una familia que se alegre con nuestros triunfos,
que también se duela con nuestros fracasos. Qué bonito es una familia que apoye en los momentos de necesidad. Mire, nosotros, cuando conocemos al Señor, cuando decidimos caminar con Cristo, inmediatamente entramos a ser parte de la familia espiritual del Señor, de la familia de Dios. Y esto es una de las cosas más grandes y más especiales, integrarnos en la familia de Dios. Intégrese en la familia de Dios, haga parte de la familia, reciba el amor del Padre, reciba el amor del Hijo, reciba el amor del Espíritu de Dios. Mire, una de las cosas que quiero enseñarle aquí antes de terminar este tema y esta meditación. Cuando la Biblia habla del Espíritu en hebreo, en el lenguaje hebreo, la palabra es ruaj. Ruaj. Ruaj es una palabra que significa viento, aire, aliento. Eso significa ruaj. O sea, es aliento, aire, viento, soplar aire. Eso es el Espíritu. Pero esa palabra es una palabra que se conjuga en femenino. O sea que es como decir la ruaj. Y vamos a ver, en el lenguaje castellano hay ciertas palabras que se conjugan en femenino. Por ejemplo, usted no puede decir, hablando de una puerta, usted no puede decir el puerta. No, la puerta, dice. Usted no puede decir, hablando de una pelota, de un balón. Tiene que decir la pelota. Mire, hay palabras que en el castellano se conjugan con femenino. Entonces, en este caso, habría que decir la ruaj. La ruaj. Porque es conjugada así. Y eso nos deja a nosotros entender una cosa, que es como la parte maternal de Dios. Pensemos en esto. El Espíritu Santo es como la parte maternal de Dios. ¿Qué hace una madre? Una madre nos consuela. La madre nos ayuda cuando estamos tristes. La madre nos ayuda a entender cuando estamos equivocados. Eso hace una madre. La madre nos da alimento. La madre nos da un abrazo. Recordemos cuando éramos niños, cuando éramos pequeños. Eso hace el Espíritu de Dios. Es como esa figura maternal de Dios. Mire, intégrese en la familia. Intégrese en la familia. Pertenezca a la familia de Dios. En la familia de Dios vamos a encontrar paz, gozo, consuelo, sanidad, libertad, restauración. Ahí tenemos un Padre que nos fortalece, que nos levanta, que nos da palabras de vida. Tenemos el Espíritu que nos consuela, que nos ayuda a entender la verdad, que nos ayuda a entender quién es nuestro papá, que nos vivifica, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero también tenemos al Hijo, que lo entregó todo por nosotros. Entonces, miremos este capítulo y no aprendamos de esta generación que no quiere, que no quiere conocer al Señor, que lo que quiere es rechazar al Señor. No seamos como esa generación. Integrémonos en la familia de Dios. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por darnos este tiempo donde meditamos en tu palabra, donde recibimos de ti, Señor, de tu gracia, de tu amor, palabras que nos levantan, palabras que nos fortalecen, que nos llenan, que nos sacian, Señor. Padre, gracias por darnos entendimiento en tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos, por abrir nuestros oídos,
Ayúdanos a sanar nuestro corazón. No permita, Señor, que nuestro corazón se convierta o que nos convirtamos, Señor, en una generación mala y adúltera. Ayúdanos a que nuestro corazón sea sanado, a que nuestros pensamientos sean sanados, a que nuestra vida sea renovada, transformada, llena de tu presencia, Señor. Yo te pido que hoy tú hagas un milagro y que nos ayudes, Señor, a que nuestros ojos se abran para verlo, para entender cuán grandes son tus milagros, cuán grandes son tus obras, Señor. Y no estar pidiendo señales. Es suficiente, Señor, con todo lo que has hecho, con la restauración de nuestras vidas, Señor. Y eso es lo que queremos, lo que anhelamos cada día. Ver y entender tu amor, Señor. Ayúdanos a pertenecer a tu familia. Ayúdanos, Señor, a pertenecer a la familia que tú escogiste. Ayúdanos a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida, Señor. Porque tu palabra aquí nos dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y a vivir para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a conocer tu palabra y a tomar la decisión de obedecer tu palabra por amor. No porque sea una imposición, ni porque sea una obligación. Ayúdanos, Señor, a obedecer por amor, porque a ti te agrada, porque hay un beneficio para nuestras vidas, porque hay una bendición para nosotros. Padre, yo te doy gracias y te pido, Señor, que derrames de tu bendición, que nos ayudes a caminar firmes en ti, que nos ayudes a estar fortalecidos en ti todos los días de nuestra vida, que nuestra vida cada día experimente el renuevo, la paz, el gozo, la sanidad, la libertad, Señor. Gracias, precioso Rey, por tu amor y por tu gracia, Señor, por tu bondad y por tu fidelidad. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.